he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Hola chicos, aquí desde mi hogar estoy tomando este medio para acercarme hasta cada uno de ustedes a fin de hacerles llegar esta clase entre comillas, de manera que ustedes puedan tener una mejor comprensión del tema que nos toca tratar en esta tercera semana del primer bimestre. Como ustedes son estudiantes ya, están en la puerta del horno porque este año terminan su secundaria, yo les había dicho que el quinto grado de secundaria, en el capítulo del curso de religión que llevamos, íbamos a tratar este año de hacer una recapitulación de los temas más importantes que hemos visto durante toda la secundaria. Entonces, esto de lo que yo les voy a hablar el día de hoy, ustedes ya lo saben, o por lo menos tienen una idea de qué se trata. En razón de esto, voy a tratar de no prolongarme mucho por el formato, ya que es difícil después editarlo y subirlo al canal de YouTube, pero voy a tratar de que lo que pueda decirles les sirva de orientación para que puedan hacer su tarea, su trabajo. A manera de recuerdo, quisiera mencionar que la semana anterior habíamos compartido un tema que lo vengo enseñando también en otros grados y con ustedes va a tener la función esta de recordar. Habíamos hablado de el sentido de la vida y las preguntas existenciales. ¿Qué tenemos que recordar de aquello? Que todos los seres humanos, por el hecho mismo de que tenemos la impronta de Dios, tenemos la presencia de Dios en nuestra alma, en nuestro ser, todos los seres humanos tenemos inscrito un sentido religioso. De manera que las creencias, la religiosidad y esta necesidad de trascender no es algo que, digamos, sea propio solamente a un tipo de personas con un cierto carácter, con una cierta mentalidad. No, todas las personas conocemos esta necesidad de tener que trascender, porque nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida a situaciones a las que vamos a tratar de responder, pero que con los recursos humanos de tipo material o natural no vamos a obtener respuestas satisfactorias. Es esto lo que conocemos como las preguntas existenciales. Ejemplo, ¿por qué yo estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué hay personas que parece que son felices, que hay otras que tienen vidas que son escabrosas y profundamente intrincadas? ¿A qué se debe que unos sufren más que otros? Si Dios existe, y Dios, como dicen, es un Dios de amor y que todo lo puede, entonces, ¿por qué permite el sufrimiento?
y el mal y las enfermedades y las injusticias? Esta última es una muy buena pregunta. Pues bien, estas preguntas existenciales, habíamos dicho, aparecen en momentos precisos de la vida, sobre todo en momentos adversos, en momentos en los cuales nosotros vamos a conocer una forma de dolor o más profundamente una forma de sufrimiento, es decir, algo más espiritual, más interior. También podría ser que a consecuencia de una alegría inmensa, la nobleza de tu alma se dirija al Dios creador para decirle: Señor, me has bendecido, cuántos son tus favores y tus dones. Pero por lo general, esto último que digo está muy bien y hay que practicarlo, hay que ser reconocidos con los dones de Dios. Si pudiéramos contar las bendiciones y los regalos de Dios, entonces sería más fácil contar las estrellas, todo el bien que tú, Señor, nos has hecho y nos sigues haciendo. Pero pasa que nosotros los seres humanos, como tenemos fijada nuestra mirada más que en ti, en las criaturas, solemos olvidarnos del bien mayor, que eres tú. Y por lo tanto olvidamos que somos criaturas tuyas, que de ti dependemos totalmente. Tal vez gracias a esta circunstancia tan especial en la que tenemos que estar encerrados en nuestras casas por temor a enfermarnos, tal vez esta circunstancia que sea tan difícil para tantas personas, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo. Pero digo yo, mirando las cosas con un poco de altura, mirando las cosas con un espíritu humilde y de agradecimiento, tal vez este mal nos traiga un gran bien. Ya por de pronto, hoy por hoy, en todos los lugares se habla acerca de cuidar la salud de los demás, no exponerse, etcétera, etcétera. Nunca yo he escuchado en los últimos tiempos, por lo menos, sí, en los últimos tiempos, nunca he escuchado tantas reflexiones y recibido tantos mensajes con la idea de cuidarnos, de preservar, de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos, eso es porque tenemos miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? A morir. A morir. Quiere decir que no estamos preparados. Por eso es muy importante cultivar la presencia de Dios, no solamente porque nos ayuda a dar respuesta a estas preguntas existenciales, sino porque en el momento de angustia, de dificultad, que seguramente lo es para todos, porque todos somos seres humanos, estamos en la misma condición, todos estamos expuestos a alguna forma de mal en estos tiempos, pero sin embargo, tú te vas a dar cuenta que la paz no va a estar en tu corazón si no has sabido darle un lugar a aquel que es el dueño de tu vida. Y cuando tú has dicho, el dueño de tu vida eres tú mismo, pues habría que pensar que hoy día tendrías que hacerte cargo de eso. Y lo digo por mí mismo, más que por ti o por otro. Lo digo por mí mismo, porque muchas veces uno lleva su vida como un poco le da la gana, ¿cierto? Muy bien. Eso no quiere decir que lo que estamos viviendo sea un castigo de Dios. Yo lo veo muy por el contrario. Yo creo que es una bendición. Y perdón, no quisiera que nadie me malinterprete, yo no tengo nada que celebrar, pero sí tengo mucho que agradecer a Dios, que es el dador de dones, y si lo que tú quieres es ser preservado en tu salud, pues pídele a Él. Ya. Muy bien, entonces, la clase de hoy trata de lo siguiente. Vamos a hablar de las diferentes religiones y de la novedad de nuestra fe, que es el cristianismo. Algunos de ustedes, si estuviéramos en clase, podría decir, pero profesor, ¿qué novedad del cristianismo? Novedad más añeja que tiene más de 2000 años. ¿Qué novedad puede ser esa? Pues sí, se los digo. El cristianismo es joven, el cristianismo es nuevo, y ya les voy a explicar por qué.
Empecemos hablando acerca de las religiones. Ya dijimos que el instinto, este sentido interior que el hombre tiene para poder levantar su mirada al cielo y tratar de encontrar la razón, la causa, el por qué cosas pasan a nuestro alrededor, esta búsqueda incesante del hombre en pos de la verdad, las respuestas a estas preguntas tan profundas de su existencia, no solamente en esta vida terrenal, sino también en la vida futura. Todas estas cosas confluyen para dar origen a la religión. Y las religiones tenemos tantas como vasta es la historia de la humanidad. Solamente en nuestro siglo ya hay cantidad de creencias y profesiones religiosas. Pero vamos a recordar las principales. Empecemos por las creencias politeístas. Llamamos politeísmo a la creencia que tiene una persona y que se siembra en el concepto de un universo espiritual constituido por diferentes ídolos, diferentes dioses con D minúscula, que serían la razón, la causa que explica el por qué pasamos ciertas cosas en la vida. Entonces, para la adversidad, para el dolor, el sufrimiento, en cierta religión va a existir un Dios, una divinidad, para el bienestar, para el éxito económico, para el éxito en el trabajo, para que las cosas prosperen, hay otro Dios, etcétera, etcétera. Entonces, religiones politeístas grandes que existen hoy día está el budismo, que propiamente ellos dicen que no ser una religión, sino ser una espiritualidad, pero que para el caso termina siendo parecido porque la espiritualidad también conduce hacia lo trascendente. Y el budismo habla acerca de una cierta energía, de un cierto estado espiritual que uno tiene que conseguir, a través del cual se procure un equilibrio interior. Y puesto que el dolor, el sufrimiento ocupa nuestro tiempo y nuestra atención, ojo con esto, al igual que las pasiones, el amor y las cosas bellas, el budismo postula que habría que dejar de lado estas cosas, tanto las hermosas y buenas como las dolorosas y desagradables. Habría que dejarlas de lado al nivel sensorial, afectivo, sensitivo, para buscar dentro de nosotros un equilibrio, un centro de energía, un vacío donde podamos encontrar al trascendente. Pues bien, este lenguaje o esta filosofía religiosa es bastante extraña para nuestra forma de pensar culturalmente hablando, ya que somos occidentales nosotros. Sin embargo, en el Oriente, tanto en países del Asia como en la India, hay muchísima gente que practica esta religión, esta creencia del budismo y que vive con eso, ¿cierto? Muy bien. La otra religión importante politeísta sería el hinduismo. Tiene la presencia de varias deidades y las deidades vienen a favorecer o controlar o dirigir o enseñar o formar a las personas en su tránsito por esta vida, por esta tierra, para prepararles para una vida mejor. No voy a detenerme en profundizar más esto de las religiones politeístas porque ya lo hemos visto el año pasado. Cuando hablamos de las religiones monoteístas, estamos hablando acerca de aquellas religiones que han llegado a una maduración, punto a través del cual
declaran de que Dios solo hay uno. Y las tres religiones, las tres grandes religiones monoteístas históricamente que se han desarrollado en el mundo son, en este orden cronológico, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Voy a alterar este orden en razón de poder explicar al final lo que decía hace un momento de por qué el cristianismo es una novedad no solamente para nosotros, sino una novedad propuesta para toda la humanidad. Empecemos hablando del judaísmo. El judaísmo es una religión que surgió en el Oriente a través de un personaje y la relación con el Señor, con Dios. Este personaje se llamaba Abraham y es conocido a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, como el padre de la fe. Abraham es el primero de los patriarcas. Cuenta la Torá, que es así como le dicen los judíos a la Biblia, al Antiguo Testamento. Cuenta la Torá que Abraham vivía en casa de sus padres y un día por una voz interior recibe una llamada de Dios y le dice: Abraham, deja tu casa paterna y el país donde vive y condúcete por donde yo te diré, irás a un nuevo país y allí me darás culto a mí. No es el hombre que busca un Dios y que en la búsqueda del Dios encuentra varios dioses. No. En el caso del judaísmo es al revés. Es Dios que se revela al hombre. Aquí hay un primer punto interesante a través del cual nosotros podemos hacer un poco la evaluación de por qué el monoteísmo tiene más fortaleza que las posturas, sin desprecio ni crítica a nadie. Es simplemente un punto, una observación que yo hago, que el monoteísmo tiene una ventaja respecto al politeísmo por el hecho siguiente: ¿cómo podemos justificar al mundo y toda su complejidad y construcción a través de la presencia de varios personajes? Sí podemos entender que las diferentes divinidades y deidades vienen a dar respuesta a las diferentes situaciones y circunstancias de la vida de los hombres en esta tierra. Pero aquí surge el monoteísmo, que responde a una reflexión racional de orden humano que dice: todas las cosas existen por alguna razón. La causa de la existencia de todo cuanto hay y que el ser humano puede ver, puede sentir a través de su mundo afectivo y sensorial, todo lo que nos rodea necesariamente es un efecto causado por algo o por alguien. Y esta causa de todo lo que es se llama Dios. Y Dios es el principio y razón de ser de todo cuanto existe. Muy bien, el judaísmo ha llegado a esta conclusión y es la religión más antigua si hablamos de monoteísmo, porque surgió 2000 años aproximadamente antes de la venida de Jesucristo al mundo. Volvamos a la persona de Abraham. Abraham fue probado en su fe. Dios le pidió que haga un sacrificio. El hijo que nunca tuvo con su esposa, porque eran estériles, el hijo que Dios le dio, siendo él ya un anciano y Sara también. Ese hijo único, Dios viene y sorprende un día a Abraham y le dice: quiero que me ofrezcas a tu hijo como sacrificio. Pues Abraham entonces no cuestiona
la solicitud de Dios, no se queja, no le reclama a Dios, no pretende hacerle entrar en razón a Dios, sino que en silencio toma a su hijo, lo carga con la leña y van hacia el monte para ofrecer el sacrificio. En este caso, el hijo de Abraham, Isaac, prefigura a quién? A Jesucristo nuestro Señor, que es el Hijo único de Dios, que Dios no perdonó, sino que le dejó morir en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero bueno, ya les estoy hablando del cristianismo, estamos en el judaísmo. Entonces, Dios, al ver la fe de Abraham, detiene su brazo y le dice: ahora sé que tú tienes fe. Por lo tanto, voy a bendecir a toda tu generación, serás padre de muchas naciones y de muchos pueblos, de ti saldrán reyes y príncipes. Muy bien. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a su vez a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales es José, no San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, sino José, aquel que fue vendido por sus hermanos y que fue gobernador de Egipto. Muy bien, el judaísmo nos trae estas historias desde el Génesis hasta el último de los libros del Antiguo Testamento para hacernos ver la pedagogía de Dios con su pueblo escogido, que es Israel. La fe del pueblo judío se expresa a través de las tradiciones y entre otras las tradiciones religiosas. Ellos tienen épocas del año, así como los cristianos, en que van a celebrar festividades como son, pronto ya estamos por celebrar la fiesta de la Pascua judía, conocida como el Pesaj. También está la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta del Gran Perdón, la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las cosechas, que coincide bastante con la festividad cristiana de la Navidad, etcétera, etcétera. Y a través de esta religiosidad, este apego del pueblo de Israel hacia el único Dios, el Señor, como ellos le dicen, Adonai, pues bien, a través de esta fe, el pueblo judío ha ido avanzando a través de la historia, dando testimonio de su amor por Dios. Hasta allí quisiera mencionar lo del pueblo judío. Tendría que hablar del cristianismo, que aparece 2000 años después de la aparición del judaísmo, pero prefiero hablar del Islam, les decía, porque al final vamos a subrayar el tema del cristianismo como novedad. El Islam, muchas personas piensan que apareció en el mundo, algunos piensan que antes, otros que poco después del cristianismo, pero la verdad histórica es la siguiente: 7 siglos después de la cristiandad, en lo que ahora es el país de Arabia Saudita, en un lugar llamado la Meca, aparece el profeta del Islam, que es Mahomet o Mahoma. Cuentan que Mahoma tuvo una revelación, se le apareció un ángel y este ángel le dictó lo que viene siendo el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán. El Corán equivale para los musulmanes a la Biblia que los cristianos y los judíos tenemos, ¿cierto? Muy bien, la religión de los musulmanes es diferente a la de los judíos y a la de los cristianos. Tiene puntos en común, pero fundamentalmente somos muy diferentes. Tenemos en común el tema de la oración, tenemos en común el tema de que proclamamos la existencia de un solo Dios, tenemos en común la creencia en la vida eterna después de esta vida material, tenemos en común la práctica del ayuno y de la limosna, aunque los propósitos son distintos. Tenemos en común la práctica de la oración, aunque la idea que tenemos de Dios
las tres religiones es algo diferente. Y tenemos la práctica también de la limosna y el ayuno como formas de sacrificio y retribución a Dios. Entre las diferencias, pues hay muchísimas, muchísimas. El Islam, por lo pronto, es una religión de cumplimiento de leyes, de deberes, cumplimiento de oraciones y vivir, bueno, una vida digna, una vida sobre todo dedicada a Alá, que es así como ellos llaman a su Dios. Podría decir algo más del Islam, tal vez lo que se le critica. No es el catolicismo o el cristianismo o el judaísmo que le critica esto, sino todo el mundo. Desgraciadamente, hay facciones del Islam que ha interpretado partes del Corán de una manera fanática y extremista. Hay versículos del Corán que, por ejemplo, dicen que si una persona o un grupo de personas no quiere convertirse a Alá y al Islam, pues si no lo quieren hacer voluntariamente, hay que obligarles a hacerlo aún al precio de acabar con sus vidas, porque todas las personas deberían vivir apegadas al Corán y a las creencias de Mahoma, su fundador, del profeta de ellos y de Dios, que para ellos es Alá. Ciertamente esto es una posición fundamentalista por demás, y hay que decirlo, para ser justo, no todos los musulmanes, gracias a Dios, piensan así. Hay familias musulmanas que son muy dignas, que tienen vivencias muy profundas y que viven un equilibrio humano y espiritual muy digno y que merece ser resaltado. Entonces hay una minoría sí que piensa así. Otra de las cosas que se critica a los musulmanes, por ejemplo, y esto ya es porque hay una cuestión cultural de por medio, ¿no? Y es que practican la poligamia y que, o sea, que esto está permitido, que un hombre tenga varias mujeres, que la mujer es cosificada, que es utilizada, que es explotada, que es tenida por algo menor a un animal, etcétera, etcétera. Nuevamente, aquí estamos haciendo referencias a algunas interpretaciones del Corán que son desviadas o que son torcidas, por decirlo menos. Y finalmente, se critica mucho también el hecho de que se permitan en ciertos lugares del mundo matrimonios entre ancianos y niñas con el pretexto de que el Corán así lo permite y que el mismo profeta Mahomet tenía un séquito de esposas menores. Hoy en día eso, por ejemplo, pesa mucho sobre esta religión y pues todos quisiéramos que, así como el cristianismo ha podido aportar a las diferentes culturas del mundo para que la humanidad devenga en algo mejor, así también el Islam pueda hacer lo propio. Hablando del cristianismo, no les voy a dar la explicación porque ustedes ya lo saben, eso espero, pero sí les voy a decir que el gran aporte del cristianismo es la forma como Dios ha venido a nuestro encuentro, e inclusive supera a la forma como ha venido al encuentro de Israel. Ya no será a través de un ángel, ya no será a través de la voz de Dios que se manifiesta en el interior del alma de un hombre o de un grupo de hombres, ya no será a través de la voz que hablaba a través de la zarza ardiente a Moisés y a los profetas, sino que será el mismo Dios que se hace hombre y que viene a nuestro encuentro. Es valioso el cristianismo, ¿por qué? Porque no se trata de un Dios todopoderoso, que lo es, y que viene para irrumpir en nuestra vida
como alguien que entra en la casa ajena para arreglarla y disponer qué cosa está fuera de su sitio y qué cosa cambiamos de lugar. Dios podría haber hecho eso, pero Dios ha escogido un camino sorprendente, y es que Dios se ha hecho un niño, se ha hecho un pequeño bebé. ¿Para qué? Para que las personas podamos acogerlo. ¿Quién tiene miedo de tomar entre sus manos, entre sus brazos, a un recién nacido? Nadie. Y si hay algún temor, no es tanto de que el niño nos va a hacer algo a nosotros, sino todo lo contrario, que nosotros lo vamos a dejar caer, es muy delicado, etc. Dios se ha hecho pequeño para que todos podamos acceder a Él. Y Dios ha muerto en una cruz para alcanzar al más desdichado y desgraciado de los seres humanos, para que nadie diga, desde que Cristo vino al mundo en adelante, yo estoy solo, yo estoy perdido, no tengo esperanza. Cristo es la razón de nuestra vida. En el cristianismo la novedad que nos trae es justamente eso, y es Cristo que ha resucitado entre los muertos, que vive en nosotros y entre nosotros, da un aliento al mundo. Y esta evangelización de las naciones es muy importante, porque gracias a la transformación de la cultura por medio del Evangelio es que se consigue que las culturas, los pueblos, las sociedades puedan remontar aquellas deficiencias, aquellas dificultades que les impiden ser más humanos. Es el ejemplo que podemos dar. Por ejemplo, cuando llegó el Evangelio a América, cesaron los sacrificios humanos. Los indígenas, sobre todo de la parte de Norteamérica, comprendieron de que había venido un Dios que le enseñaba a relacionarse con el mundo trascendente de una manera distinta. Lo mismo, el cristianismo ha venido a transformar la cultura de algunos pueblos en diferentes partes del mundo que practicaban el canibalismo, otros pueblos que practicaban la poligamia. Muy bien, chicos, entonces lo vamos a dejar por ahora allí. Yo les voy a juntar al correo que les voy a enviar junto con este video una ficha de trabajo con unas preguntas que ustedes podrán responder oportunamente. Les pido sí que sus trabajos lo manden en carpetas con su nombre, sección, grado y sobre todo identificando la tarea que corresponde a qué fecha. Pongan la fecha. Les voy a agradecer eso. Pásenlo bien, pásenlo en familia, aprovechen este tiempo para dialogar entre ustedes y cultivar el amor, que es lo que nos ha dado Dios y que más nos asemeja a Él. Gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido